Ando pensando en el pasado. Busco momentos perdidos. Busco recuerdos que se quedaron en el olvido. Porque no me arrepiento de nada. Al contrario, creo que todo me llena. Sí, todo me llena para poder seguir adelante. Días en clase escribiendo canciones, bolis gastados en versos normales, letales de amor no correspondido, dolor plasmado en folios prohibidos, palabras imborrables que dañaron a gente, personas queridas que se quedaron atrás, hechos que se quedaron en mi mente, otros quizás se borraron para siempre, echar de menos cada día a la misma persona, llegar a casa frustrado y siempre por la misma historia, problemas en la calle por no callarme la boca, peleas de cole por discusiones tontas, enfrentamientos en casa, pastillas, gritos, puños y navajas, pero yo avanzo despacio aunque no lo parezca, camino lentamente sobre mis malos pasos, tapando hoyos, abriendo puertas de vida buena, hasta que la cago y vuelve esa guerra y ya estoy otra vez cagándome en todo, tapándome. Cuando Guillem era pequeño era un niño muy espabilado, muy extrovertido, era muy simpático, se hacía con todo el mundo, se reía mucho, tenía mucho sentido del humor. Empezó a caminar a los 9 meses, a leer, también empezó a leer solo, en P4. Bueno, era muy listo. Después ya vinieron los problemas a partir de que, claro, tan espabilado, tan listo y tan avanzado en según qué cosas, pues salían un poco de la normalidad. En los primeros cursos escolares ya empezó a manifestar los primeros síntomas del TDAH. Antes del diagnóstico eran evidentes y después del diagnóstico pues también. La escuela le ayudó mucho en el sentido que le sabían dar la vuelta, lo veían venir y lo dejaban salir de clase cuando ya veían que se ponían nerviosos. A veces hay profesoras que solo con una mirada ya se entendían. Llegó un punto que tenía una agresividad con los compañeros, en primaria era con los compañeros de clase más que con los profesores, no se atrevía tanto con los profesores todavía. Y era como muy agresivo, se tomaba la justicia por su cuenta, cuando algo veía que no tenía que ser como él lo veía, pues se liaba a patadas y se liaba a bofetones y lo que podía. Y entonces, claro, las amistades pues fueron desapareciendo. Mi relación con los compañeros en general fue a peor a partir de la primaria. Entonces empecé a perder los amigos, los compañeros. Era más agresivo con todo el mundo, con las profesoras, con los padres y aquí en casa también. Y acabé toda la primaria prácticamente solo. Nunca me he quedado con los amigos que tuve al principio, porque todos me acabaron abandonando por lo mismo, o porque sus madres no querían, o porque tenían miedo. Así que no puedo recordar muchas cosas buenas. Al Guillem pues no lo invitaban a fiestas, él se sentía un poco solo. Claro, en parte se lo buscaba por esta agresividad y esta impulsividad. Ir al colegio pues hasta a mí me daba fobia porque si te veía un profesor ya te pasaba el parte de lo que había hecho en el día, no había día que no nos escapáramos de eso. Sufría porque más que nada seguía siendo un niño y bueno, todo niño necesita su grupo de amigos, pero si tampoco se lo gana mucho, entonces tampoco puede quejarse. Pero bueno, aún así me sentía mal porque, claro, veía que también era por mi culpa todo lo que pasaba y bueno, pues sí, sufría porque me veía que estaba quedándome solo. El cielo es gris, empieza a llover, tu reflejo ya se fue. ¿Dónde se lo llevará el viento? No sé. Yo sigo aquí esperando que tú quieras volver. La distancia desvió nuestros caminos y sin saber si te acuerdas de mí, yo te esperaré hasta el final.
En la etapa de preescolar no había problemas muy relevantes. Fue más en primaria, pensábamos que se aburría en primero y que pues empezó a dar problemas, pero lo relacionábamos con que el niño pues ya iba un poco sobrado en este tema y que se aburría. Pero claro, en segundo, en tercero, cada año se añadía una complicación. Lo peor es cuando ya empezó la agresividad y esto. Entonces la profesora de educación especial nos dio un poco la alarma. Ya lo llevábamos al psicólogo hacía 2 años y fue la señorita de educación especial que nos dijo que el niño sufría, que teníamos que hacer algo, que igual era un niño superdotado, que igual era un niño TDAH, que yo no sabía ni qué era, pero ella ya nos lo insinuó, y que teníamos que hacer algo. Entonces lo único que se nos ocurrió es ir por la privada, pagando lo que se paga, pues a un psiquiatra privado. Y enseguida, en 3 días, que fueron las sesiones que le hicieron todas las pruebas y esto, enseguida lo diagnosticó sin ninguna duda con el trastorno de déficit de atención de tipo combinado, que tenía hiperactividad, tenía también impulsividad y desatención, y también le detectó que iba acompañado de ansiedad. Bueno, solo tenía 8 años, ya salimos del médico con la receta. Sí, creo que lo acepté bastante bien porque lo desconocía, bueno, no sabía ni qué era ni nada. Lo que no me gustaba era que mis compañeros tampoco lo entendían, pero se lo tomaban de otra manera. Y se reían, y siempre me ha molestado mucho y me molestó que cada vez que yo hablaba de eso o que salía el tema, ellos me llamaban loco, se reían porque iba al psiquiatra y bueno, esas cosas. Y a mí, claro, pues me ofendía y me sentía muy mal porque me dijeran eso. Pero por general creo que me lo tomé bastante bien y ahora es algo que forma parte de mí y ya me he acostumbrado. Cuando nos dieron el diagnóstico, pues nosotros tuvimos un alivio. Lo primero que sentimos fue un alivio, porque bueno, ya tenía nombre, no se trataba de etiquetar ni de buscar excusas, pero teníamos el motivo de todo su comportamiento y de todo este sufrimiento. Y a partir de ahí pues podíamos empezar a buscar solución. Una de las soluciones fue la medicación. Nosotros no nos planteamos en ningún momento si le dábamos o no le dábamos la medicación, el psiquiatra nos lo recomendó. Si no hubiéramos hecho tratamiento, el psiquiatra que lo lleva actualmente lo dice. Hemos pasado situaciones fatales, momentos muy duros. 2 años hace que era un mal vivir aquí en casa, incluso con su hermana pequeña se encerraba en las habitaciones cuando había una explosión de las que había, porque entrábamos todos en el trapo. A partir de aquí pues sí que hemos avanzado, porque ahora lo vemos en retrospectiva y ves que aquello ya está como un poco, queda en el pasado. En el bien reacciona y cambia o te arrepentirás. Disfruta de la vida como nunca lo hiciste. Vive porque solo lo harás una vez. Vive porque no volverás a nacer. Sienta la cabeza y céntrate, la vida no es una máquina con un botón de reset, esto es real, aquí los hechos son los que te hacen sobrevivir. Escucha a la gente cuando te diga lo que debas hacer, todas las opiniones te irán bien. Demuestra a la gente que lo que tú quieras lo puedes conseguir, sin fronteras, sin límites. Intentar cada día volver hacia atrás, saber que Dios jamás te ayudará a pedir perdón y cagarla otra vez mostrando 2 caras, fingiendo estar más bien. Perder amigos por no saberme controlar, perder a esa chica que me hizo... Hemos pasado por 3 psiquiatras, 4 psicólogos, aparte del tratamiento farmacológico que ha ido cambiando. Es lo que nos recomendó el primer psiquiatra cuando nos dio el diagnóstico. El tratamiento era recomendado, no consistía solo en la medicación, consistía en un tratamiento multimodal, reeducación, también tratamiento farmacológico y psicológico.
cada semana, durante 13 sesiones, pues trataban de una forma conjunta una de las complicaciones del TDAH, pues un día la organización, otro día trataban la impulsividad, otro día trataban la intolerancia a la frustración, y han ido tratando tema a tema. Pues quiero decir que con esto pues él ha aprendido, porque ahora sabe muy bien lo que le pasa, también ha leído algún libro al respecto, y poco a poco pues ha ido también pudiendo dirigir. Estamos en este camino de que acabe de aprender y de obtener estrategias para funcionar solo. Tiene que tener un autocontrol que supongo que ha ido adquiriendo en estos años, pero le queda mucho por aprender. La relación entre los cuatro es bastante buena. Bueno, va a momentos, a días, como todas las relaciones de hermanos, supongo. Pero en comparación con el principio, que parecía que todo estaba más tenso entre nosotros, porque nadie de nosotros entendía la situación que estaba pasando ni nada, pues ahora parece que está mejor y cada vez nos llevamos más bien. Cuando somos más pequeños, los hermanos creo que en general se pelean más y ya van madurando. Aparte de que cada uno va a su bola, ya nos entendemos más los unos a los otros. Pues cuando me dijeron que tenía TDAH a los 8 años, por la edad que tenía, creo que me lo tomé bastante bien y no me sentía raro ni nada. Lo tenía, como tampoco sabía qué era, no le daba mucha importancia. Luego ya, como ya tenía nombre, que hacía el capullo y todo, entonces ya tenía una excusa. Entonces, ¿te estás moviendo mucho? Bueno, tengo TDAH o no me he tomado la pastilla. Me empecé a acostumbrar a ello, luego ya más adelante entendí qué pasaba y vi el porqué de mi actitud y el porqué de que me costara tanto estudiar, el porqué de sacar tan malas notas y el porqué de relacionarme tan mal tampoco, pero que me costara relacionarme tanto con la gente. Lo que más me gusta hacer es sobre todo dibujar, escribir canciones, cantar, grabar, cosas de electrónica, fotografía y cosas así me gustan mucho. También me gustan los deportes de riesgo. Practico BMX un poco y antes hacía rollers, bueno, patines en línea, hacía saltos. Me llevo planteando desde hace muchos años intentar ser bombero. No sé por qué, porque debe ser algo que mezcla todo lo que me gusta. En el fondo, cosas de riesgo e intentar hacer algo por los otros. Ahora mismo juego a fútbol, llevo casi un año ya jugando. Dejé el atletismo, llevaba 2 años con el atletismo, me cansé y bueno, ahora estoy en el fútbol. Durante estos 2 años de atletismo, en relevos, hicimos récord de España y récord de Cataluña, en el 4%. Ha sido positivo en general porque, bueno, ha mejorado todo. En el cambio de la primaria ya noté que, bueno, dejaba ya todos los compañeros atrás, todos los malos recuerdos los dejaba allí en la primaria y era empezar de cero, buscar otra vez amigos y, bueno, intentarlo. Los primeros años muy bien, luego fue otra vez todo, bueno, pues era un poco como la primaria. Yo me volví a encender, seguía siendo agresivo, pero no funcionaba, así que cambié de instituto y ahora sí que veo que las cosas ya van mejor. Me llevo muy bien con toda la clase y con los profesores y con niños de muchos otros cursos. A los padres que tienen hijos con TDAH les diría
Les diría que no tiraran la toalla, aunque hay veces que te apetece y que es lo que piensas. Incluso yo he estado buscando en internet internados porque no se podía aguantar la situación. Hay muchos factores que influyen. Los profesores que se va encontrando en la escolaridad, si hay alguno más machacón que otro, pues esto es un problema, porque echa para atrás todo lo avanzado. Y claro, ahí es una lucha continua con el hijo, con todo el entorno. La formación es muy importante y el soporte. Y en una asociación te encuentras que no estás solo, que ves que todo el mundo pasa por una situación similar, y a veces el cambio está en uno mismo, en cambiar algunas actitudes, en saber tener paciencia. Esto es muy fácil de decir, pero a veces uno mismo necesita tratamiento, pues porque ya está muy saturado o le queda grande todo el tema, y hay que dejarse ayudar. Dies de pluja, de somnis oblidats, records que no em deixen avançar, por de no trobar-te mai, por de que arribi al final. I et buscaré allà on siguis, no pararé fins que et trobi a mi. No em deixis mai, promet-me que hi seràs sempre, que la història serà eterna al teu costat.